Bienvenido, Greg, ¿cómo estás? Greg es el Managing Partner de ABP Ventures. Bienvenido a Innovación Sin Barreras, ¿cómo estás? Bien, Jaime, muchas gracias, gusto verte. Igualmente, y la verdad es que ya nos conocemos muchísimo tiempo. En más de una ocasión he querido tenerte acá para conversar en el programa y ahora aquí estamos para poder un poco hacer un repaso de lo que ha sido la evolución del ecosistema peruano de startups, que por más que puede sonar que recién muchas cosas se están dando, han habido muchos pasitos en el pasado, creo, para esto. Pero antes de meternos a este tema, me encantaría escuchar un poco la historia detrás de Greg, cuáles fueron estos pasos que te han llevado a lo que haces actualmente. Cuéntanos un poco. Muchas gracias, Jaime. Como dices, hemos podido colaborar juntos en varios momentos en los últimos años. Qué bueno poder sentarnos a conversar. Yo soy de Estados Unidos, me mudé a Perú hace 10 años. Entonces, antes de eso estudié finanzas, viví algunos años en la República Dominicana y una de mis metas cuando fui a la maestría era regresar a Latinoamérica a trabajar en inspirar capital para que invierta en esta región. Cuando yo llegué a Perú hace 10 años no había startups, no había venture capital, pero sí había inversión privada en la clase media emergente en Perú y la ola de urbanización que tenemos en el país. Entonces pude trabajar en temas de inversiones en educación y otros sectores. En educación, inversión en educación y retail y otros sectores. Y cuando iba apareciendo las startups, empecé a conversar con los emprendedores y busqué una forma de poder integrarme y apoyar. ¿Y cómo si llegas a Perú? ¿Qué te trae por acá? Bueno, fue el interés de hacer inversiones. Okay. Fue el interés de ver la oportunidad que tenemos en Latinoamérica y hacer inversión acá. ¿No? Había estudiado español, había vivido en otros países, entonces quería conocer otro país y realmente hay muchos inversionistas de Estados Unidos y Europa que lo hacen desde allá. Claro. Y mi interés era hacerlo on the ground acá. Desde acá y así ayudarme a ser mejor inversionista estando cerca y lograr hacer mayor impacto también. Y ahora que todo es digital, muchas de las cosas que se han venido desarrollando en los últimos años de las startups es tecnología, es digital. ¿Cuál es la importancia o por qué crees que es tan importante el hecho de tener esa presencialidad, esa persona cerca en el momento de evaluar en invertir o asociarse, a diferencia de poder ver esto desde el otro lado del continente a manera 100% remota, por ejemplo? Bueno, el tema digital ciertamente ha bajado el barrera de entrada a nuestra industria. Ha permitido a emprendedores conocer más inversionistas de más lugares, ha permitido a inversionistas de muchos lugares invertir en Perú y otros países. Pero todavía necesitamos construir en cada ciudad, en cada país, una comunidad, un ecosistema de startups y inversión donde puede haber efectos multiplicadores entre nosotros. Cuando vemos cómo ha desarrollado las industrias de venture capital en otros países de Latinoamérica, mercados emergentes, ha tomado muy importantes roles los gobiernos, las universidades, y estando acá cerca, hay que aprovechar y colaborar entre todos los actores, ¿no? Para armar un startup exitoso, además del equipo que es número uno, se necesitan muchos factores y para armar un ecosistema dinámico, todos los actores tenemos que trabajar en conjunto para subir la probabilidad de éxito de las startups. No, totalmente. O sea, definitivamente hay esta combinación de actores que hace que el ecosistema sea. Es un poco para ir también continuando con tu historia profesional. ¿En qué momento es que
te involucras? ¿Cuál es tu primer rol cuando te involucras en el ecosistema de startups? Fue como mentor de UTEC Ventures y mentor de Endeavor. Esas dos grupos, además de Guaira, eran de los primeros acá que empezaron a dar muchos recursos a muchas startups y ser inclusivo y empezar a crear espacios donde startups y personas como yo podríamos interactuar. Entonces esos espacios que tenía UTEC Ventures, los eventos de la comunidad que logró rápidamente Endeavor hacer acá, a mí me facilitó y creo que a otras personas también a conocer los founders de startups y empezar a aprender de ellos y ver la forma que podríamos apoyar. Y un poco para poner ahí la línea de tiempo, o sea, sé que Guaira inició en el 2011, pero ¿en qué momento entra Endeavor y UTEC Ventures un poco al ecosistema? Sí, aproximadamente. Guaira era mucho antes, los demás, creo que estamos hablando de 2015, 16, cuando yo empecé y quizás esos empezaron un poco antes. Y ahí un poco, ¿cuál era el rol que hicieron estos primeros apoyos al ecosistema? ¿Qué es lo que aportaban y por qué fue importante? Bueno, en el caso de Guaira y UTEC Ventures, espacio, que un lugar de encuentro para que personas, especialmente los emprendedores, pueden aprender el uno al otro. Mucho aprendizaje es entre los founders y especialmente entre un founder que está un paso un poco más adelante que otro y el crear esos espacios. También la inclusión que tienen es abierto a todos, ¿no? Queremos que startups vengan acá. Los grupos de Guaira y UTEC Ventures son grupos de muchas startups, ¿no? Y eso también es un cambio de cultura, queremos que hay muchos, ¿no? No es escoger uno y esto va a ser grande, sino agrupar 10, 20, a ver qué pasa, ¿no? Juntemos todos a ver qué pasa. Y eso es el tipo de cultura que necesitamos para impulsar el crecimiento en la comunidad, ¿no? Crear realmente el sentido de crear comunidad con el founder, la founder de la startup en el centro de la comunidad, ¿no? Muchos esos encuentros también son eventos, entonces se hacía eventos en Endeavor, UTEC Ventures, Guaira también, donde pueden ser eventos de educación, de un tema donde hay un expositor, pero también puede ser juntémonos en un espacio informal y reconocemos que todos queremos lo mismo y no es que los inversionistas son acá y los emprendedores son acá, sino tenemos excelentes emprendedores y es más puede ser que los inversionistas son los que no recién estamos enterados de este tema y cómo aprender a hacerlo bien. De hecho, había y no sé si seguirá dando, pero había mucho traslape entre las diferentes entidades, y yo creo que para bien, donde tenías startups que habían sido invertidas por Guaira y luego por UTEC, o eran emprendedores de Endeavor, ¿no? O sea, ¿cuál es tu posición? O sea, ¿eso era positivo o era que no había suficientes startups que había que ayudar a esas pocas? Lo que tenemos que hacer es aumentar la probabilidad de éxito de startups que salen de Perú. Es baja, ha sido más baja y que hay entidades y personas que suman poco a poco a la startup, aumenta la probabilidad de éxito y eso es lo que tenemos que hacer. Y cada grupo, UTEC Venture tenía su red, tenía una relación con el grupo GAN Internacional, Guaira también tiene portafolio de inversiones en toda Latinoamérica. También tenía el Open Future, ¿no? Toda esa red de incubadoras. Distintas cosas que pueden aportar y todo va a sumar a la startup, ¿no? Al final todo suma, entonces yo sí creo que es un beneficio. Toca al emprendedor, la emprendedora ver dónde puedo maximizar el valor de mi startup, por acá, y hay decisiones que tomar, pero donde estamos empezando, todo suma y al final tenemos que aumentar la probabilidad de éxito. Exacto. Además, también sirve que
más de una organización te dé esa validación. Sí. O sea, te invierte un Wayra, luego te invierte un UTEC, luego te vuelves emprendedor Endeavor. Entonces, todos esos badges que te vas colocando te posicionan mejor ante un inversionista extranjero que probablemente no conozca tanto el ecosistema, pero diga, ok, yo sí creo que estas entidades han hecho su due diligence y yo ahora estoy dispuesto a escuchar y hacer mi propia investigación al respecto, ¿no? Entonces, un poco para continuar tu historia, de mentor Endeavor, mentor en UTEC, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo te fuiste involucrándote más? Bueno, ABP Ventures fue una empresa organizada por Lucho Torres y Guillermo de Vivanco en 2014. Okay. En 2016, Guillermo se decidió lanzar su propio startup, SpaceAg, y ahora Guillermo es un exitoso emprendedor así es. peruano en un sector muy importante en Perú de agricultura y AgTech. Entonces, tomando el rol del Guillermo, nuestro reto en ese momento fue fortalecer nuestro grupo de inversionistas locales peruanos y crear un fondo de inversión a través de lo cual nosotros podemos armar un portafolio de startups y permitir al inversionista peruano tener un portafolio diversificado en algo de mucho riesgo que es startups, y a la vez dar emprendedores en Perú la oportunidad de recibir dinero de inversión de un fondo. Sé que ha evolucionado en el tiempo ABP. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue esa evolución, el tipo de estructura que tenían, el tipo de inversiones, cómo ha sido desde esa fecha. ¿En qué año dices que comenzó? 2014. 2014, entonces estamos en 2022. En este plazo de tiempo, ¿qué es lo que cómo ha ido evolucionando? Bueno, al core siempre ha sido cómo podemos aumentar la probabilidad de levantamiento de una ronda de semilla para los emprendedores. Okay. Entonces, ¿cómo podemos...? Porque ustedes entran pre-semilla. En semilla. En semilla, ok. Sí. Entonces queremos ayudar a ese momento de capital. Okay. O sea, en el momento que ustedes están entrando, quieren ayudar a que puedan completar esa ronda. Sí. Okay. Sí. Entonces, eso es un approach que hace que queremos un proceso estándar que genera confianza en el inversionista y un proceso también abierto y transparente donde podemos mostrar una oportunidad de inversión a muchas personas y así hacer que una founder de una startup puede conocer muy rápido a muchas personas. Es difícil y no eficiente levantar capital, especialmente de personas, de individuos, ¿no? De inversionistas ángeles. Entonces, si nosotros podemos crear un espacio, un proceso donde pueden muy rápidamente conocer muchas personas, además tener la oportunidad de recibir dinero de nuestro fondo, eso es lo que queremos lograr. Entonces, al inicio de nuestra historia, eso fue conexiones. ¿Cómo vamos a conectar startups con inversionistas? ¿Cómo podemos hacer que los inversionistas ven muchas startups y pueden invertir juntos con otras personas? Entonces, en 2017 creamos un syndicate de inversión. Para los que no sepan qué es un syndicate, también ayúdanos explicándolo. Bueno, es un formato de inversión en que escogemos un startup, en este caso fue RICRA, y compartimos con otras personas y decimos, ¿quién quiere juntarnos y invertir en RICRA? Y en lugar de que hay 6 personas invirtiendo cada uno propio, juntemos un solo vehículo y decimos a Jaime Chierra de RICRA, vamos a invertir como una entidad. Claro, como bloque. Sí, y eso es un valor para Jaime porque es un solo inversionista y es un valor para los inversionistas porque pueden invertir montos menores de capital. Algo interesante de eso es que, claro, para el inversionista y para el founder tiene ciertos beneficios. Para el founder, una de las cosas que me parecía increíble cuando evaluaba startups para Wayra era que venían con sus cap tables, ¿no? Toda la lista de inversionistas que tenían, y tenían 20 o 30 ángeles. Cada uno le habría escrito un cheque de, no sé, 5 o 15 mil dólares. Y cada vez que requerían de algo, aprobaciones, tenían que ir y tocar la puerta a cada uno de esos inversionistas. Entonces, es poco manejable, especialmente a largo plazo. Entonces, ahí el syndicate lo que hace es esos 5 a 10 o 20 inversionistas chiquititos entrarían bajo un solo
campo, que en este caso sería ABP, fondo RICRA, ¿no? Así es, Ya, así, exacto. perfecto. Y para el lado del inversionista, te permite poder decir, ok, ya no pongo un ticket tan grande en una sola startup, porque probablemente me digan el mínimo es 25. Así es. Ok, voy a poner mejor 5, pero lo voy a dividir en otras 5 diferentes startups, porque voy a entrar con los syndicates que me está ofreciendo ABP, ¿no? Sí, Por ahí va un poco sí. la cosa. Y además, del lado de inversionista, como podemos agrupar más personas en un ticket más grande y ser un fondo, nos permite tener derechos de acceso a información a la startup, que eso hice mayor seguimiento. Entonces, eso es parte de mi trabajo y lo que ofrecen los inversionistas del syndicate es cierto seguimiento y reporting de la inversión y de la startup. Excelente. Ahora, al inicio ustedes solamente generaban las conexiones, Sí. o no había, digamos, un fondo propio de ABP en ese momento. No. Al inicio era conectar. Queríamos, literalmente nuestra métrica era cuántas conexiones podemos hacer. Yeah. Porque confiamos y sabemos que si hacemos muchas conexiones y tenemos un proceso confiable con excelentes startups, iba a concretarse en inversión. O sea, básicamente lo que estoy viendo es que ustedes lo que hicieron fue, al inicio de ABP, era crear su track record a través de haber hecho buenas combinaciones para que después puedas decir, ok, ahora voy a levantar mi propio fondo, acá está el historial de todo lo que vengo haciendo en los últimos años, para tener el fondo que además le permites a otros poder acompañar en esos syndicates, ¿correcto? Sí. Porque algo que ha sido súper interesante cuando cuando presentaban las startups a su directorio, los avances semestrales, anuales, era que iban muchos ángeles que habían invertido en estas rondas a darle una mano a los founders. O sea, creo que ahí está también otro valor agregado. O sea, a la hora que ustedes escogen estos ángeles, ¿cuál es el criterio de evaluación para ver si este inversionista vale la pena que se involucre o no? Porque a veces uno diría, bueno, money is money, ¿no? Dinero es lo que necesitamos, pero creo que eso no es todo lo que se busca, ¿no? Bueno, hemos empezado con un principio de equidad también. Entonces, todos los inversionistas en nuestro fondo han aportado el mismo compromiso de dinero. Okay. Es decir, que todos estamos juntos en eso y todos hemos aportado lo mismo. Y eso creo que trae cierta sentido de colaboración y que todos tenemos que aportar. No dependemos de un solo persona o un solo grupo. También que sea complementario también es importante. Las startups tenemos abogados, tenemos ejecutivos en tecnología, tenemos ejecutivos en recursos humanos. Entonces tenemos, creo que, un buen grupo de inversionistas que en cualquier momento podemos ir a escoger el inversionista correcto para la startup en el momento correcto. Y tener estas estructuras de inversión, Jaime, de syndicates, de fondos, también nos permite ser parte de la formación del gobierno cooperativo de la startup. Normalmente un inversionista individuo muy difícil que está en la mesa en temas estratégicos. Si bien cada startup, la etapa de la startup determina cuál es el mejor gobierno cooperativo en su momento, siempre debe haber una evolución positiva en miras a eso y nosotros como grupo podemos entre todos ver quién y cómo aportar en cada momento. Excelente. No, sí, totalmente. Es mucho valor el tener estas personas que traen una trayectoria, pero además que se complementa con el expertise o el know-how que ustedes tienen, porque ellos no se han preparado para ser ángeles inversionistas. No. O sea, a veces traen quizás sus conocimientos en sus industrias, que no es necesariamente fácil de transportar a este espacio, porque quizás el consejo que le van a dar no es el apropiado, pero están ustedes un poco como para capacitarlos, prepararlos para que puedan cumplir bien ese rol, ¿no? Perfecto, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para continuar conversando contigo, Greg. Hola comunidad, si estás buscando levantar capital y aún no sabes cómo hacerlo bien,
tengo un curso que te va a enseñar a cómo levantar capital de inversionistas de Venture Capital de habla hispana. Cómo levantarcapital.com te enseñará cómo piensan los VCs, también a cómo preparar un buen flujo de caja y los conceptos fundamentales como Safe, Data Room, Pitch, entre otros más, que van a salir en las reuniones con los inversionistas. Es tu oportunidad y responsabilidad de hacer una buena primera impresión. Por eso, utiliza el código Jaime en comolevantarcapital.com y obtendrás 20% de descuento para aprender todo lo que necesitas para que tu próxima reunión con un inversionista sea exitosa. Estamos de vuelta con Greg y hemos ido hablando un poco sobre tu trayectoria profesional, las cosas que he venido haciendo y definitivamente ABP con este formato de syndicates para ayudar a los inversionistas a invertir en varias startups, diversificar su riesgo, pero también para ayudar a los mismos founders a poder levantar este capital inteligente también, ¿no? Porque he visto que el tipo de perfil de inversionista que tienen ustedes es bastante bueno. Entonces, un poco para continuar conversando del ecosistema, han ido apareciendo en el camino otras iniciativas. Por ejemplo, PECAP, ¿no? Ahí eres del inicio. Me acuerdo que cuando ya estaban terminando de cerrar, de construir PECAP, me llamaste, me dijiste, queremos que Guaira entre también. Entonces cuéntame un poco cómo surge la idea de PECAP, qué cosa es PECAP, en qué andan ahí y también cuál es el rol que ha cumplido en el ecosistema de startups. Bueno, PECAP es la Asociación de Capital Emprendedor en Perú. Y nosotros empezamos con como 5 miembros. Y la idea era juntos colaborar para el beneficio de las startups y para crear un dinamismo en inversión en etapa temprana, ¿no? Creo que en ese momento tenemos los primeros actores que necesitamos llegar a una masa crítica de inversiones, ¿no? Empezamos con 5 miembros y ahora tiene más de 30, quizás 40 miembros. Wow. PECAP. Y ha sido importante el rol de PECAP tanto en promoción política pública, frente como juntos, como actores privados frente a iniciativas públicas, y también como un actor regional. Colaborando con las otras asociaciones en los otros países de Latinoamérica, sea Banco Amexcap en México, Colcapital en Colombia, Arcap en Argentina. Entonces, como asociación podemos ser otro actor regional en Latinoamérica. Porque ahí también lo que tiene interesante PECAP es que no solamente junta a fondos de Venture Capital, sino también redes de ángeles, incubadoras y otro tipo de actores que están metidos en el ecosistema, ¿no? Sí, además de lo que mencionaste en inversiones, también hay fondos de private equity, también hay fondos que operan a nivel regional, y en Perú tienen personas o tienen equipo y son miembros de PECAP a través de eso. Y también tenemos los proveedores de servicio como abogados, como auditores, contadores, todo lo que necesita startups para tener éxito y para apoyarles, son miembros que apoyan a PECAP. Y ahí compártenos algunas iniciativas que, digamos, impulsó al inicio PECAP y luego cuáles han sido las cosas que actualmente está manejando. Bueno, el primer iniciativa ha sido información y data. Era muy importante desde PECAP que pudimos colectar y representar cuánta inversión en cuántas startups hay cada año. Exacto. Entonces, PECAP empezó siendo recopilando esa data y siendo el referente de esos números, que creo que es un rol muy importante. Eso, de hecho, ayudó a ponernos ya en el mapa, porque cuando la gente preguntaba, ¿y Perú en qué andan startups? No había información real. Incluso la prensa no hablaba de startups porque, claro, no tenía esa información para luego después publicar. Cosa que ves ahora que gestión siempre cita a PECAP, ¿no? Según las cifras de PECAP, tanto se levantó el año pasado y así. Entonces creo que eso fue un súper primer hito que se ha mantenido en el tiempo y nos da
una sensación de cómo estamos como ecosistema y obviamente nos podemos comparar también con otros y ver cuál es la distancia que nos falta por recorrer, ¿no? Sí, y lo que creo que normalmente sorprende en cada reporte es cuando agregamos todos los números que lo que está pasando en Perú, es bastante. Hay bastante inversión en bastante startups y creo que es muy importante incluir todos los casos de éxito que están pasando, sea inversión peruana en una startup en Perú, inversión extranjera en una startup en Perú, inversión peruana en una startup de afuera, una startup exitoso que no ha tenido inversión en Perú, todo eso pues, podemos representar y agrupar. Entonces, pero ¿cómo es que se obtiene toda esa información? O sea, ¿cómo hicieron al inicio y cómo ha ido evolucionando quizás el proceso? Bueno, como siempre, el centro de todo son los emprendedores. Ellos son los que levantan el capital y los que tienen la información. Entonces, al inicio fue pidiendo, llamando a ellos y pidiendo su información. Ahora, para hacer eso, tienen que crear un espacio de confianza en que eso es permitido. Y poco a poco reportar y compartir lo que tienes y en el tiempo va a ir más personas queriendo ser parte de lo que está pasando. Entonces, cuando empezamos a incluir todo, más personas querían estar incluidos y podemos mostrar números más grandes y números más reales. Y yendo a tu segundo pregunta, ¿de qué viene ahí? Como tenemos la data histórica, y era mejores números que quizás cada uno pensábamos, y número para mira, lo que está pasando en startups en Perú es real. Pero ves el otro lado que lo empieza a comparar con inversión en otras industrias o con inversión en startups en otros países, y sí se nota una brecha, ¿no? Entonces, más está pasando de que pensábamos, pero sabíamos que era una brecha, pero ahora podemos medirlo y decir, falta esto, hay una brecha de capital. Y con esa información podemos empezar a juntar y promover políticas públicas, ¿no? Y un rol importante de PayCap fue promover la creación de un fondo de Venture Capital, que es lo que ahora maneja Cofide. Entonces creo que la data y la cantidad de miembros nos llevó a hacer un bloque colaborativo unido para poder empezar a trabajar con el gobierno, y es así, es la forma que vamos a poder crear un efecto multiplicador. Necesitamos hacer más con menos, y la forma de hacer esto es juntar varios sectores, hacer que cada inversión privada aumenta la inversión pública y viceversa, y todos podemos sumar. Y ahí esta última que has mencionado, de este fondo de fondos con Cofide, ahí primero explicar, si nos puedes contar un poco de qué es un fondo de fondos, cuál es el objetivo que persigue, ¿no? Y por qué ir por ese camino, y cómo es que se llegó a tener esas conversaciones y involucrar al gobierno en tomar esta decisión. Bueno, un fondo de fondos, y muchos países en Latinoamérica tienen fondo de fondos, es gobierno, y los inversionistas iniciales son inversionistas del Estado, y ese fondo invierte en fondos de venture capital, invierte en fondos que después invierten en otras startups. Entonces, habíamos tenido, y de hecho el actor quizás mejor y principal de toda nuestra comunidad ha sido el gobierno a través del programa Startup Perú, que ha dado el capital, inyección de capital necesario a muchas cientos de startups. Entonces esa es quizás la segunda línea, que es hacer ahora que la inversión llega a través de fondos y crear una industria de venture capital en Perú. Entonces los fondos van primero a los que manejan fondos, y esos fondos invierten en otras en startups. No, súper interesante. Y ahora que has mencionado el tema de Startup Perú, no quiero dejar de pasar de tocar también ese punto. Entonces voy a hacer una especie de paralelo, ¿no? Entonces hemos hablado un poco del sector privado, ¿no? O sea, un Guaira, un UTEC, un Endeavor, PayCap, todo este rol que van haciendo, pero también en paralelo el gobierno peruano, a través de
Innovate Perú en su momento, ahora ProInnovate, ha ido generando este tipo de fondos para incentivar el ecosistema. Ahí también si puedes contarnos un poco cómo fue esa evolución, cuáles fueron las primeras iniciativas, en qué andamos. Bueno, Startup Perú tenía varias generaciones, a veces uno por año, más de uno por año, en que seleccionaron startups para recibir fondos del Estado. Unas cosas que hicieron muy buenos era esa consistencia en el tiempo. Así es. Porque lo que tenemos que crear es una bola de nieve en el tiempo y todo eso que estamos haciendo es muy largo plazo y la consistencia llega a tener éxito, además del volumen, ¿no? No es seleccionar un startup final, es dar a muchas startups y así aumentar la probabilidad de que uno tenga más éxito. Otra cosa que hicieron era que crearon un proceso en que los jurados eran personas como tú y yo que estamos cerca del ecosistema y podemos aportar nuestro conocimiento, o otros emprendedores que quizás están un paso más adelante. Entonces era una selección participativa que también ayudó en crear ese sentido de comunidad. Claro, un poco más en ese sentido el Estado sabía que su rol era el de inyectar el capital y que no lo puede hacer solo, sino tiene que apoyarse en aquellas personas más expertas para que hagan ese trabajo de evaluar las mejores oportunidades en base a los méritos que un inversionista real haría, ¿no? Sí. Y entonces Startup Perú creó el volumen de startups mínima necesario para los inversionistas. Un argumento al inicio, cuando nosotros empezamos, era que no había suficientes startups. Claro. La clásica frase es no hay deal flow, no hay deal flow. Entonces Startup Perú ayudó a hacer notar ese deal flow, dar capital para que más startups tenían capital para empezar, y también dio difusión a las historias de los emprendedores. Otra cosa que hizo Wide, Endeavor, Tech Ventures. Entonces eso hacer notar que realmente existe. Quizás está un poco escondido, quizás tenemos que buscar un poco más, pero sí existía, y Startup Perú ayudó a dar a luz a todas esas iniciativas que terminó siendo el deal flow donde nosotros podemos invertir. Y ahí un poco como que, claro, invirtió en startups, pero como hemos venido hablando más temprano, el ecosistema no solamente son los startups y los founders, sino también hay otros actores. Ahí el Estado también empezó a ayudar a fortalecer otros actores, ¿no? ¿A través de qué herramientas? ¿A quiénes? Bueno, nosotros como red de Emerging Angels recibimos dinero del Estado. Eso fue un aporte muy importante y necesario para nosotros trabajar. También dio aportes a incubadoras, aceleradoras. Entonces todos nosotros pudimos atraer el talento, tener personas, más personas en nuestro equipo para aprender cómo apoyar, cómo invertir en startups. Entonces eso crea todo un grupo de personas en el día a día de la startup con conocimiento de cómo hacerlo bien. Terminó siendo un hobby de un inversionista ángel a un trabajo profesional, tiempo completo de una persona joven en Perú con ganas de una carrera profesional en inversión. O sea, básicamente llegan estos momentos donde si no hay una especie de empujón de parte de alguien, no se generan las condiciones mínimas como para que esta cosa vaya avanzando a su propia velocidad. Entonces, hasta hoy me parece que se sigue Startup Perú financiando startups. No sé si qué otro actor también ha visto que ha sido beneficiado de esto. Bueno, creo que eso ha creado como la primera ola de startups y inversión. Sí. Y todos somos beneficiados de la cantidad del dinero que fue a Startup Perú. También ayudó a contratar abogados, contratar talento, como agrupar más personas. Entonces esa fue como la primera ola de Venture Capital en Perú, los pequeños actores, ¿no? Después empezó a crear los primeros fondos como el nuestro, empezó a ver los primeros casos de éxito, como Creana, y se dio cuenta que cosas buenas estaban pasando, estamos empezando a formalizar.
y con PCAP ya había un grupo importante de miembros activos. ¿Y cómo crees que la influencia de los equivalentes a PCAP en otras partes de la región o los equivalentes a Startup Perú en la región han influido en cómo hemos tomado nosotros decisiones, si hemos cometido los mismos errores o más bien hemos aprendido de ellos o si hemos inspirado de vuelta? ¿Cómo has visto eso suceder? Bueno, nosotros hemos empezado tarde y eso ha sido beneficio que podemos usar lo que ha funcionado en otros países. Claro. Creo que Startup Perú es similar a lo que hizo Startup Chile. El fondo de COFIDE se ha armado mirando Bancoldex y fondo de fondos en México como ejemplos. Corfo en Chile también. Entonces hemos podido aprender de esas otras iniciativas en otros países. Y de hecho el fondo de fondo es un punto de inflexión en una industria de venture capital en su país. Pasó en México, pasó en Colombia y esperamos también que pase en Perú. Entonces eso ha sido un hito crítico, como crear un punto en que las pequeñas inversiones en startups empiezan a ser como a través de fondos más grandes y más sofisticados, y el fondo de fondo como primer ticket atrae otro tipo de inversión sofisticada de afuera, no siendo el inversionista ancla el fondo de COFIDE. Entonces eso ha sido un beneficio de empezar tarde. Creo que nuestra evolución ha sido más rápida porque tenemos una curva de aprendizaje que podemos tomar, y creo que otros países han observado la colaboración que tenemos nosotros, la capacidad de poder juntar PCAP, incluir varios miembros, muy rápidamente tener una iniciativa de promover política pública del gobierno. Creo que no pasó tan rápido o de la forma tan unida en otros países. Y continuando con el tema de colaboración, PCAP, un evento que es importante en el ecosistema peruano es el Perú Venture Capital Conference, que se viene próximamente ahora el 26 y 27 de octubre, y realmente hoy es considerado como este evento que reúne a todos los del ecosistema. Todos nos sentimos como que dueños, partes del evento, y muchos de afuera que vienen me dicen: oye, este tipo de colaboración me sorprende porque yo no lo veo en mi país. Entonces, quizás cuéntanos un poquito también de historia de cómo es que surge este evento, cómo termina, digamos, tomando esta posición. Bueno, creo que este año estamos en año 7, que es como demuestra la consistencia y capacidad de nuestra comunidad. Que a pesar de COVID igual se hizo, aunque virtual, pero se continuó. Sí. Creo que ha sido importante que hemos tenido distintos líderes. Nadie desde el inicio ha sido como dueño de Perú VC. Distintas personas en distintos momentos han aportado bastante tiempo y dinero para involucrar más personas, y ha tenido un sentido de inclusión, ¿no? Ha habido momentos en que UTEC Ventures es un organizador importante, ha sido inclusivo. Hay personas como tú que ha aportado muchos en varios años de hacer esto pasar. Entonces ha rotado lugares. Entonces realmente, como tú dices, es un evento de todos. Así es. Ahora PCAP tiene un rol de agrupar y liderar y sumar. PCAP siendo una asociación de muchos miembros, y también hay aportes del gobierno, del Banco Interamericano en hacer esto pasar. Hubo un rol que yo me acuerdo muy bueno de Techstars, quizás fue en año 2017, con Chris Hively, y vino 1 o 2 años en que tomó un rol ellos hicieron un diagnóstico de nuestro país junto con Produce, el ministro de Producción, y esa idea de comunidad que promueve Techstars como una forma de impulsar
comunidades de startups y la mentalidad cultural de poner la founder en el centro del ecosistema. Es algo que creo que pudimos promover a través del Peru BCC y sigue siendo parte del core de lo que hacemos, ¿no? Y eso fue Techstars en particular, pero también Peru BCC ha tenido varios invitados de afuera que han venido a aportar ideas y nuevamente ha sido inclusivo. Muchas personas en el mismo lugar compartiendo ideas. No hay un solo experto, hay distintas perspectivas. Siempre tenemos la idea de estamos haciendo eso y la emprendedora y el emprendedor está en el centro de lo que hacemos. Y eso ha sido positivo. Esa creo que es como que el concepto que a veces le toma a muchos en el ecosistema darse cuenta de que no es lo que yo saco, sino es lo que yo ofrezco. Muchos inversionistas a veces dicen, no, pero es que así no funciona el mundo de las inversiones, en private equity las cosas son así. Pues venture capital es distinto, es otro tipo de activo, es otra manera. Y algo que me gustó mucho del caso de Chris, y es que Techstars tiene toda esta onda de give first, ¿no? Porque si es que todos estamos dando con esta idea de, bueno, que me hagas a cambio, que es muy, quizás una cultura un poquito latina de yo te ayudo, pero qué cosa hay para mí. En el ecosistema de startups todos estamos ayudando y no hay esto de, oye, me debes un favor después. Entonces, al sacar esa fórmula y por traer una nueva de yo voy a aportar como mentor sin tratar de sacar nada a cambio. Creo que ese es un ejemplo de cultura Give First que ha ayudado a sacar ecosistemas de startups adelante, ¿no? Y no sé si Perú estamos así gracias a eso también. Sí, y poner dentro la conferencia, si bien es una conferencia de inversión, de venture capital, tenemos que poner los emprendedores ahí para contarnos qué debemos hacer mejor o qué ven en otros países, cómo son sus inversionistas. Entonces deben tener, y creo que han tenido, un rol importante en participar y compartir sus historias. Creo que ahí cumple como una especie de doble objetivo el evento como el Peru Venture Capital Conference, porque por una parte queremos mostrar lo que Perú ha ido avanzando, ¿no? Somos como país anfitrión, queremos demostrar cómo está nuestro ecosistema, pero también es un momento perfecto para, como tú dices, traer a estos inversionistas, estos founders y actores de ecosistemas de otras partes del mundo, de ecosistemas más maduros, para que nos den un poquito de lección. Oye, esto hicimos nosotros, esto hizo mi organización. Aprendan, tomen, adáptenlo, tropicalícenlo, por decir así, para incorporarlo en el ecosistema local. Y parte de esto de Give First es algo que también quiero reconocer que has venido haciendo con la Ruta Startup, con tu blog. Cuéntanos un poco qué cosa es, cómo se te ocurrió comenzar a escribir. Sé que has invitado a otros para que también te ayuden a escribir ahí, pero nada, cuéntanos un poquito de dónde salió y cuál es el objetivo. Muchas gracias. Y de hecho fue Chris Haley de Techstars que me motivó a hacerlo. Chris Haley me dijo, Greg, personas como tú tienen un lugar una perspectiva donde pueden ver muchas cosas. Entonces les toca compartir lo que está pasando. Entonces yo empecé, gracias a Chris, a escribir lo que yo estaba viendo y buscando crear una plataforma donde otras personas también puedan compartir. Creo que es por lo que hemos mencionado de los inversionistas y actores invierten o apoyan muchas startups, vemos muchas cosas, ¿no? Entonces un emprendedor está muy enfocado en su startup y todo el tiempo, pero nosotros vemos 10, 15, 20, vamos a empezar a ver patrones, compartir lo que funciona, no funciona. Vemos un caso de éxito que queremos compartir con muchos más. Entonces sí, mucha idea de Ruta Startup era compartir lo que está pasando, casos de éxito positivos. Y
y como mencionaste, invitar a otra persona también a escribir, a hacer entrevistas como tú estás diciendo, sí. Creo que es importante la difusión del conocimiento. Sí, de hecho ahí un poco el hecho que tú comenzaste a hacer eso, también me acuerdo que Andrés Benavides lo involucraste para que él también escribiera ahí, fue una de las razones por qué yo decidí arrancar este podcast y empezar a escribir y hacer cosas para el mundo de startup porque veía lo que ustedes estaban haciendo y quería sumar, contribuir. Y tú has visto muchas cosas en tus distintos roles de Enwire. Tú has visto muchas cosas locales, regionales, y hay muchos que están beneficiando de esas perspectivas y ideas que tú tienes. Por eso que considero que es súper interesante de que, digamos, todo el mundo pueda empezar a generar este tipo de contenido, porque no solamente basta con que lo publique la prensa tradicional, necesitamos también estas diferentes opiniones, versiones, que tienen una perspectiva desde el ángulo en el que estás sentado tú, estoy sentado yo, está sentado otras personas. Creo que eso nos ayuda y nos nutre bastante. Bueno, Greg, ya estamos en la parte final del episodio, aunque no lo creas, acá se ha pasado rapidísimo y súper entretenido esta conversación. Pero antes de irme, siempre quiero hacer una última pregunta a mi audiencia, y es: si tuvieras una máquina del tiempo que te permitiera mandarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo diría, pensando de mi deseo era armar una carrera, ser inversionista o una carrera de inversión. La forma de armar una carrera de inversión no es buscar un trabajo en un fondo de inversión. Es hablar con emprendedores, empezar a ayudarles, conocer, apoyar a los mejores emprendedores, y de ahí has armado deal flow, has armado relaciones, y es a través de eso donde aprendes a invertir y creas tu propio fondo. Entonces yo creo que el mundo está cambiando tan rápido. Invertir en tecnología y startup por sí cambia muy más rápido, entonces no es suficiente ir a trabajar en un fondo. No hay suficientes fondos, y para una persona que quiere involucrar, la forma más rápida es ser más cerca, no a los financistas, sino a los founders, a los emprendedores. Entonces creo que lo que yo diría es buscar ser más cerca a los founders. No va por finanzas. Las finanzas se puede aprender, va por comunidad, va por tecnología, va por talento, y cercanía a las personas que están armando la startup. Realmente lo que hacen es único y muy impresionante, ¿no? Dejar su vida, crear una empresa, pero no solamente un emprendimiento, una empresa con proyección de escalar muy rápido y ser muy grande, ¿no? Y eso involucra una dedicación, entrega, capacidad de armar, motivar equipos que muy pocas personas tienen. Entonces creo que lo que diría es, va por ahí. No busca tradicional, una carrera tradicional, no, estar cerca de las startups y vas a aprender suficiente y vas a ser un punto importante, y el punto importante atrae capital, después vas a poder invertirlo, y eso es la forma de empezar a invertir. Me gusta, porque creo que la mentalidad que tú dices, la más tradicional, es tratar de llevar lo que hubiera funcionado en el mundo corporativo. Y bueno, si quiero ser el gerente general de una empresa, entonces tengo que arrancar como el practicante, y luego voy subiendo analista y de analista, y eventualmente después de mis 5, 10, 15 años puedo llegar a esta posición alta. Eso no existe. Claro, de hecho todo el mundo te dice, ¿cómo llegas a ser GP de tu fondo? Pues no, hace 5 años no sabía que iba a hacerlo, ¿no? O sea, a veces el camino no es tan lineal como eso, pero sí me llevo esto que puede ser más contraintuitivo, ¿no? Es decir, ok, en vez de perseguir el capital, voy a perseguir a donde deberíamos de llevar el capital, y el capital llegará. Pero yo tengo que ir y buscar a este grupo y tener un deal flow y armar esas relaciones, porque al final Venture Capital es mucho de esto, ¿no? Contacto humano, conocer qué tan buen founder es, si va a estar comprometido en esto por los próximos 10 años, o si realmente
no es lo suyo. Creo que el foco que has dicho es correcto. Si lo trabajas y lo buscas, el deal flow existe. Hay mucho talento, hay muchos buenos emprendedores, y si tú encuentras ese deal flow, eso es lo que muestras a los inversionistas para armar un fondo. Exacto. Bueno, cuando me falte la plata te voy a avisar, pero por el momento me voy a enfocar en los founders. Gracias, Greg. Muchas gracias.